Hoy les contaremos la historia de Daniela Torres, una joven profesional de 32 años que trabajaba como asistente ejecutiva en una prestigiosa firma de consultoría empresarial. Su vida cambió por completo el día que su jefa, la poderosa directora ejecutiva Valentina Márquez, le susurró tres palabras que nunca esperó escuchar: «Estoy embarazada». Lo que Daniela no sabía era que esa confesión la involucraría en una red de secretos, mentiras y decisiones imposibles que pondrían a prueba su integridad, su lealtad y todo lo que creía saber sobre las personas que la rodeaban. Si te gustan nuestras historias y quieres ayudarnos a continuar trayendo contenido intenso como este, suscríbete ahora al canal, activa la campanita de notificaciones, deja un like y escribe en los comentarios desde qué país estás viendo. Tu apoyo es fundamental para nosotros y nos permite seguir contando historias que honran el coraje, la dignidad y a quienes enfrentan situaciones imposibles con la cabeza en alto. Antes de comenzar, si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y ayúdanos a alcanzar nuestro objetivo inicial de 300 suscriptores. Tu apoyo es esencial para permitirnos continuar trayendo historias como esta. El otoño del 2024 había llegado a la ciudad de Buenos Aires con sus característicos días grises y ventosos que parecían reflejar perfectamente el estado de ánimo de Daniela Torres. Llevaba 5 años trabajando como asistente ejecutiva de Valentina Márquez, la directora ejecutiva de Márquez y Asociados, una de las firmas de consultoría empresarial más prestigiosas de Argentina. Daniela había empezado como una simple asistente administrativa y había ascendido gradualmente hasta convertirse en la mano derecha indispensable de Valentina, la persona que conocía cada detalle de su agenda, que manejaba sus asuntos más confidenciales y que prácticamente mantenía funcionando la vida profesional de una mujer cuyo tiempo valía literalmente miles de dólares por hora. Valentina Márquez era una figura imponente en el mundo empresarial argentino. A sus 43 años, había construido su firma desde cero, hasta convertirla en una potencia que asesoraba a las corporaciones más grandes del país. Era brillante, despiadadamente eficiente, exigente hasta la crueldad con sus empleados, y completamente dedicada a su trabajo de maneras que dejaban poco espacio para vida personal. Estaba casada con Rodrigo Sánchez, un cirujano cardiovascular exitoso que era igualmente consumido por su carrera. Su matrimonio era, por todos los estándares externos, perfecto. 2 profesionales de élite, económicamente prósperos, socialmente respetados, la pareja de poder que aparecía regularmente en las páginas de revistas de negocios y sociedad. Daniela había observado este matrimonio desde su posición privilegiada, como asistente ejecutiva durante 5 años. Manejaba la agenda personal de Valentina, además de la profesional, lo que significaba que sabía exactamente cuánto tiempo pasaban juntos la directora y su esposo, que era sorprendentemente poco. Veía las cenas canceladas, las vacaciones pospuestas indefinidamente, las llamadas telefónicas breves y transaccionales que reemplazaban la conversación real. Desde su perspectiva, el matrimonio de Valentina parecía más una sociedad profesional conveniente que una unión basada en amor o intimidad genuina. La propia vida de Daniela era considerablemente más modesta, pero también más complicada emocionalmente. Vivía en un apartamento pequeño, pero acogedor, en el barrio de Palermo, con su hermana menor Lucía, una estudiante universitaria de 23 años que dependía parcialmente del apoyo financiero de Daniela para completar sus estudios. Sus padres habían muerto en un accidente automovilístico 3 años antes.
dejando a las dos hermanas a navegar el mundo sin la red de seguridad familiar que habían dado por sentada. Daniela había asumido el papel de tutora de facto de Lucía, sacrificando muchas de sus propias aspiraciones para asegurar que su hermana menor pudiera terminar la universidad. Románticamente, la vida de Daniela era prácticamente inexistente. Había tenido algunas relaciones breves en los últimos años, pero nada serio o duradero. La demanda de tiempo de su trabajo con Valentina era implacable, a menudo requiriendo que estuviera disponible a todas horas, que cancelara planes personales con poco aviso, que priorizara las necesidades de su jefa sobre prácticamente cualquier otra cosa en su vida. Los hombres con los que había intentado construir relaciones eventualmente se frustraban con su falta de disponibilidad, con las llamadas de emergencia de medianoche de la oficina, con la manera en que su vida giraba completamente alrededor de las necesidades de otra persona. Pero el salario que Valentina pagaba era generoso, suficiente para que Daniela pudiera mantener a su hermana, ahorrar algo de dinero y vivir con comodidad razonable. Más importante, el trabajo era intelectualmente estimulante y le daba acceso a un mundo de negocios de alto nivel que de otra manera nunca habría experimentado. Daniela se decía a sí misma que los sacrificios valían la pena, que esto era temporal, que eventualmente usaría la experiencia y las conexiones para avanzar en su propia carrera. Pero en momentos de honestidad brutal, se preguntaba si simplemente se había convertido en una extensión de Valentina, viviendo vicariamente a través de los logros de su jefa mientras su propia vida permanecía en suspenso. El día que cambió todo comenzó como cualquier otro miércoles de otoño. Daniela llegó a la oficina a las 7 de la mañana, una hora antes de que Valentina típicamente apareciera, para preparar todo para el día intenso que tenían por delante. Había reuniones programadas con 3 clientes importantes, una conferencia telefónica con inversionistas potenciales y una sesión de estrategia con el equipo ejecutivo de la firma. Daniela revisó cada detalle meticulosamente, asegurándose de que todos los documentos estuvieran preparados, que las salas de conferencias estuvieran reservadas, que el catering para el almuerzo de trabajo estuviera confirmado. Pero cuando Valentina llegó a las 8, algo estaba claramente diferente. La mujer que normalmente entraba a la oficina como una fuerza de la naturaleza, irradiando energía y autoridad, se veía inusualmente pálida y cansada. Había círculos oscuros bajo sus ojos que el maquillaje cuidadosamente aplicado no lograba disimular completamente, y su postura, normalmente perfectamente erguida, mostraba una ligera inclinación que sugería agotamiento físico. Daniela notó estos cambios inmediatamente, pero no comentó, habiendo aprendido durante años de trabajo que Valentina no apreciaba observaciones sobre su apariencia o bienestar personal. La mañana progresó con la eficiencia mecánica habitual. Las reuniones se llevaron a cabo según lo programado. Valentina funcionando con su agudeza profesional, característica a pesar de su apariencia fatigada. Pero durante la pausa del almuerzo, y cuando la oficina se vaciaba temporalmente y quedaban solas en la suite ejecutiva, Valentina hizo algo completamente sin precedentes. Cerró la puerta de su oficina, algo que normalmente solo hacía para llamadas confidenciales extremadamente importantes, y le pidió a Daniela que se sentara. Daniela obedeció, su mente corriendo a través de posibles explicaciones para este comportamiento inusual. ¿Había cometido algún error? ¿Iba a ser despedida? ¿Había alguna crisis empresarial inminente que requería preparación especial? Pero nada en su experiencia de 5 años la había preparado para lo que Valentina dijo a continuación. Con voz que temblaba de manera casi imperceptible,
una vulnerabilidad que Daniela nunca había presenciado en esta mujer normalmente inquebrantable. Valentina susurró 3 palabras: «Estoy embarazada». El silencio que siguió fue absoluto, el tipo de silencio que parece expandirse y llenar cada espacio disponible. Daniela la miró fijamente, procesando la información, pero incapaz inicialmente de formular cualquier respuesta apropiada. Valentina continuó hablando, las palabras saliendo en un torrente, como si hubiera estado conteniendo esta información durante demasiado tiempo y finalmente necesitara liberarla. Explicó que había descubierto el embarazo 2 semanas antes, que había hecho 3 pruebas diferentes para confirmar, que había visitado secretamente a un médico que le había confirmado que estaba de aproximadamente 8 semanas. Dijo que el embarazo no había sido planeado, que ella y Rodrigo no habían estado intentando activamente tener hijos, que de hecho habían discutido años atrás y acordado que sus carreras no permitían espacio para la paternidad. Pero entonces Valentina dijo algo que hizo que el corazón de Daniela se detuviera. Rodrigo no puede saber. Cuando Daniela preguntó confundida por qué su esposo no podía conocer sobre el embarazo, Valentina bajó la mirada, sus manos temblando ligeramente mientras las entrelazaba en su regazo. Con voz apenas audible, confesó la verdad que explicaba su secreto desesperado. Rodrigo no era el padre del bebé. La revelación dejó a Daniela completamente sin palabras. Valentina, la mujer que proyectaba control absoluto sobre cada aspecto de su vida, que era conocida por su disciplina férrea y sus estándares morales inquebrantables en los negocios, había tenido un amorío. Daniela sintió que el mundo que conocía se inclinaba ligeramente en su eje, todas sus suposiciones sobre su jefa repentinamente cuestionadas. Valentina continuó su confesión con una mezcla de vergüenza y desesperación. Explicó que había conocido a alguien 6 meses atrás durante una conferencia empresarial en Santiago de Chile. Era Mateo Reyes, un consultor independiente 10 años más joven que ella, alguien que había despertado sentimientos que Valentina había creído muertos durante años de matrimonio funcional, pero emocionalmente vacío. Lo que había comenzado como conversaciones intelectualmente estimulantes había evolucionado en un amorío apasionado que se extendió durante varios meses, encuentros secretos durante viajes de negocios, llamadas telefónicas tarde en la noche cuando Rodrigo estaba trabajando en el hospital. Valentina insistió que no había sido su intención enamorarse, que había estado perfectamente satisfecha con su vida ordenada y predecible. Pero Mateo había hecho que se sintiera viva de maneras que había olvidado eran posibles. La había visto no solo como la directora ejecutiva exitosa, sino como mujer con deseos y necesidades que habían sido ignorados durante demasiado tiempo. Sin embargo, Mateo era fundamentalmente inadecuado como pareja a largo plazo. Era un espíritu libre, sin las ambiciones o la estabilidad que Valentina valoraba, alguien con quien podía tener una aventura apasionada, pero nunca una vida compartida real. El amorío había terminado hace un mes cuando Valentina finalmente reconoció que estaba arriesgando todo lo que había construido por algo que no podía tener futuro. Había roto con Mateo, le había dicho que necesitaban mantener su relación estrictamente profesional en adelante. Él había aceptado con tristeza, pero también con comprensión, reconociendo que sus mundos eran demasiado diferentes para una unión sostenible. Valentina había creído que podía cerrar ese capítulo de su vida y volver a la normalidad, pero entonces había descubierto el embarazo. Daniela escuchó toda esta historia con una mezcla de shock, compasión y creciente ansiedad sobre por qué exactamente Valentina le estaba confiando esto.
cuando finalmente tuvo el coraje de preguntar por qué le estaba contando todo esto. Valentina la miró con ojos desesperados y dijo algo que hizo que el estómago de Daniela se hundiera. Necesito tu ayuda. Capítulo 2. Si te gustan nuestras historias y quieres ayudarnos a continuar trayendo contenido intenso como este, suscríbete ahora al canal, activa la campanita de notificaciones, deja un like y escribe en los comentarios desde qué país estás viendo. Tu apoyo es fundamental para nosotros y nos permite seguir contando historias que honran el coraje, la dignidad y a quienes enfrentan situaciones imposibles con la cabeza en alto. La petición de ayuda de Valentina dejó a Daniela en una posición imposible. Su jefa explicó con una mezcla de desesperación y pragmatismo frío lo que necesitaba: ayuda para manejar la situación del embarazo de manera que protegiera su matrimonio, su reputación profesional y la estabilidad de la firma que había construido durante casi 2 décadas. Valentina había calculado meticulosamente todas las opciones disponibles, y ninguna de ellas era simple o libre de consecuencias devastadoras. La primera opción que había considerado era el aborto, algo que técnicamente era legal en Argentina bajo ciertas circunstancias, desde la ley aprobada en años recientes. Valentina admitió que había investigado clínicas discretas, había leído sobre procedimientos, había incluso llegado al punto de hacer una cita que luego canceló. No era que tuviera objeciones morales insuperables al aborto en principio. Explicó con la honestidad brutal que caracterizaba su manera de pensar, sino que simplemente no podía reconciliar la idea de terminar con algo que representaba la única conexión física que le quedaba con un período de su vida donde había sentido pasión y vitalidad genuinas. La segunda opción era confesar todo a Rodrigo, admitir el amorío y el embarazo resultante y dejar que su esposo decidiera el futuro de su matrimonio. Valentina reconoció que esta era probablemente la opción moralmente correcta, la que una persona con integridad absoluta elegiría. Pero también era la opción que garantizaba la destrucción de prácticamente todo lo que había construido. Rodrigo, a pesar de su distancia emocional, era un hombre orgulloso de familia tradicional. Un escándalo de esta naturaleza no solo terminaría su matrimonio, sino que probablemente también afectaría su reputación profesional en círculos sociales, donde ambos se movían. Y la firma Márquez Asociados, que dependía en gran medida de la imagen de Valentina como líder intachable y profesional, sufriría daños significativos si el escándalo se hiciera público. La tercera opción, la que Valentina había decidido perseguir y para la cual necesitaba la ayuda de Daniela, era la más éticamente complicada, pero también la que preservaba el mayor número de elementos de su vida actual. Valentina planeaba hacer que Rodrigo creyera que el bebé era suyo, reiniciar su relación íntima con su esposo de maneras que hicieran plausible que el embarazo hubiera ocurrido dentro de su matrimonio, y simplemente nunca revelar la verdad sobre la paternidad real del niño. Mateo Reyes nunca sabría que había dejado embarazada a Valentina. El bebé crecería como hijo legítimo de un matrimonio aparentemente sólido, y nadie saldría herido por una verdad que solo causaría dolor. Daniela escuchó este plan con horror creciente. Lo que Valentina estaba proponiendo no era simplemente una mentira blanca o una omisión conveniente, sino un engaño masivo y sostenido que afectaría las vidas de múltiples personas, incluido un niño que crecería sin conocer nunca a su verdadero padre biológico. Más inmediatamente preocupante para Daniela era comprender exactamente qué papel se esperaba que ella jugara en esta elaborada decepción. Valentina explicó que necesitaba a Daniela para ayudarla a manejar los aspectos logísticos del plan.
Necesitaba que Daniela coordinara citas médicas discretas bajo nombres falsos o en clínicas privadas, donde la confidencialidad estaba garantizada, que manejara la documentación del embarazo de maneras que protegieran el secreto, que proporcionara coartadas cuando fuera necesario durante los próximos meses. Más importante, Valentina necesitaba a alguien en quien pudiera confiar absolutamente, alguien que conociera la verdad completa pero que nunca la revelaría, alguien que pudiera ayudarla a navegar los inevitables momentos de crisis emocional que vendrían durante los próximos 7 meses. Daniela se sentía como si estuviera siendo arrastrada a un abismo del cual no habría retorno. Parte de ella quería rechazar inmediatamente, decirle a Valentina que esto estaba más allá de lo que cualquier empleado debería ser obligado a hacer, que los límites entre lo profesional y lo personal habían sido violados de maneras imperdonables. Pero otra parte, la parte que había sido condicionada durante 5 años a priorizar las necesidades de Valentina sobre prácticamente todo lo demás, ya estaba calculando cómo podría hacer que el plan funcionara. Había también consideraciones prácticas que Daniela no podía ignorar completamente. Valentina era su jefa, la persona que controlaba su empleo y, por extensión, su capacidad de mantener a su hermana Lucía. Rechazar esta petición, por más razonable que fuera hacerlo, probablemente resultaría en el fin de su empleo. Si no inmediatamente, entonces, eventualmente cuando su relación laboral se volviera insosteniblemente tensa, y encontrar otro trabajo que pagara tan bien y que utilizara sus habilidades tan completamente no sería fácil, especialmente sin una referencia positiva de su empleadora más reciente y de más alto perfil. Pero más allá del pragmatismo frío, Daniela también sentía algo más complicado. Compasión por esta mujer que normalmente era tan fuerte e inquebrantable, pero que ahora se veía completamente vulnerable y aterrorizada. Valentina no estaba exigiendo o mandando como normalmente hacía en situaciones profesionales. Estaba suplicando, mostrando una humanidad y una fragilidad que Daniela nunca había presenciado antes. Era difícil ver a alguien en ese estado y simplemente darle la espalda, independientemente de cuán problemática fuera su petición. Después de lo que pareció una eternidad de silencio tenso, Daniela finalmente habló. Dijo que necesitaba tiempo para pensar, que esto era demasiado grande para una decisión inmediata. Valentina asintió con comprensión, evidente en su rostro, pero también con una mirada que dejaba claro cuánto estaba apostando en la lealtad y la discreción de Daniela. Le dio a Daniela el resto del día libre, algo sin precedentes, sugiriendo que fuera a casa, procesara todo y le diera una respuesta al día siguiente. Daniela salió de la oficina en un estado de aturdimiento. Caminó sin rumbo por las calles de Buenos Aires durante horas, su mente corriendo a través de todas las implicaciones de lo que Valentina le había pedido. Pensó en Rodrigo, un hombre que no conocía personalmente, pero del cual había coordinado aspectos de su vida durante años, que estaba a punto de ser engañado fundamentalmente sobre algo tan crucial como la paternidad de su hijo. Pensó en Mateo Reyes, el padre biológico que nunca sabría que había creado una vida. Pensó en el bebé nonato, que crecería en una mentira elaborada construida por adultos que priorizaban su propia conveniencia sobre su derecho a conocer su verdadera identidad. Pero también pensó en Valentina, en la mujer compleja que había llegado a conocer durante 5 años de proximidad íntima. Valentina no era perfecta, era exigente, hasta el punto de la crueldad a veces. Había cometido errores graves de juicio, pero también era humana, alguien que había construido una armadura de profesionalismo impecable para ocultar la soledad y el vacío emocional que claramente había sentido durante años. El amorío con Mateo no había sido simplemente lujuria o egoísmo,
Había sido un intento desesperado de una mujer que se acercaba a la mediana edad de sentir algo más que la existencia mecanizada en la que su vida se había convertido. Cuando Daniela finalmente llegó a casa esa noche, encontró a su hermana Lucía estudiando en la mesa del comedor, rodeada de libros de texto y notas. Lucía levantó la vista y inmediatamente notó la expresión perturbada de su hermana mayor. Preguntó qué estaba mal, si había tenido problemas en el trabajo. Daniela quería desesperadamente compartir la carga de lo que sabía, pero sabía que no podía, que mantener el secreto de Valentina significaba aislarse incluso de las personas más cercanas a ella. Esa noche, Daniela apenas durmió, dando vueltas mientras luchaba con la decisión. Por la mañana, había llegado a una conclusión que era tanto pragmática como compasiva, aunque reconocía que era éticamente complicada. Ayudaría a Valentina, pero bajo ciertas condiciones. Cuando llegó a la oficina, le dijo a su jefa que necesitaban hablar en privado. En la reunión, Daniela estableció sus términos. Primero, no participaría en ningún engaño activo dirigido a Rodrigo. No mentiría directamente si alguna vez fuera interrogada, aunque mantendría el silencio sobre lo que sabía. Segundo, Valentina tenía que comprometerse seriamente a intentar reconstruir una relación genuina con su esposo, a darle al matrimonio una oportunidad real, en lugar de simplemente usarlo como cobertura conveniente. Tercero, y esto era no negociable, Daniela recibiría un aumento sustancial de salario que reflejara las responsabilidades adicionales y el peso emocional que estaba asumiendo. No era extorsión, explicó, sino simplemente reconocimiento de que lo que se le pedía iba mucho más allá de las responsabilidades normales de una asistente ejecutiva. Valentina aceptó todos los términos sin vacilación, el alivio evidente en su rostro superando cualquier preocupación por el costo financiero. En las semanas que siguieron, Daniela se encontró viviendo una extraña doble vida. Públicamente era simplemente la eficiente asistente ejecutiva de siempre, manejando las reuniones y comunicaciones de Valentina con la competencia profesional habitual. Pero privadamente estaba coordinando citas médicas secretas, investigando clínicas que garantizaban confidencialidad absoluta, creando sistemas elaborados para mantener separada toda la documentación relacionada con el embarazo de los registros médicos normales que Rodrigo podría potencialmente acceder, observó mientras Valentina implementaba su plan de reconectar con Rodrigo. Su jefa comenzó a llegar a casa más temprano algunas noches. Rechazó compromisos de trabajo que normalmente habría priorizado. Hizo esfuerzos visibles por estar más presente en su matrimonio. Daniela podía ver el cálculo detrás de estas acciones, la manera en que Valentina estaba estratégicamente recreando condiciones que harían plausible que el embarazo ocurriera dentro del matrimonio. Pero también podía ver algo más genuino emergiendo, una reconexión real con un esposo que Valentina había descuidado durante años, un redescubrimiento de por qué se habían casado originalmente. 6 semanas después de la confesión inicial, Valentina le dijo a Daniela que había compartido la noticia del embarazo con Rodrigo, presentándolo como una sorpresa completamente inesperada, pero finalmente bienvenida. Rodrigo había estado atónito, pero eventualmente emocionado, su reacción aparentemente positiva, validando la decisión de Valentina de mantener el secreto. Daniela escuchó esto con sentimientos mixtos, aliviada de que el primer obstáculo mayor había sido superado, pero también profundamente consciente del engaño fundamental en el cual era ahora cómplice. Si te gustan nuestras historias y quieres ayudarnos a continuar trayendo contenido intenso como este, suscríbete ahora al canal, activa la campanita de notificaciones, deja un like y escribe en los comentarios desde qué país estás viendo.
Tu apoyo es fundamental para nosotros y nos permite seguir contando historias que honran el coraggio, la dignidad y a quienes enfrentan situaciones imposibles con la cabeza en alto. Los meses que siguieron al anuncio del embarazo a Rodrigo fueron extrañamente surrealistas para Daniela. Observaba desde su posición única como asistente ejecutiva, mientras la vida de Valentina se transformaba de maneras que nadie habría predicho. Rodrigo, que había sido un esposo distante y emocionalmente ausente durante años, de repente se convirtió en un futuro padre atento y entusiasta. Comenzó a llegar a casa más temprano del hospital. Acompañaba a Valentina a las citas médicas oficiales con su obstetra regular. Leía libros sobre paternidad y desarrollo infantil con una dedicación que sorprendió a todos los que lo conocían. Valentina parecía genuinamente conmovida por esta transformación en su esposo, y Daniela podía ver que algo real estaba floreciendo en el matrimonio que había estado prácticamente muerto emocionalmente. Había momentos en que Valentina hablaba de Rodrigo con un cariño que no era completamente actuado, cuando compartía anécdotas sobre su entusiasmo por el bebé con una sonrisa que parecía auténtica. Daniela se preguntaba si quizás el plan de Valentina estaba funcionando mejor de lo esperado, si esta mentira elaborada había paradójicamente salvado un matrimonio que de otra manera habría terminado en divorcio o en décadas más de coexistencia fría. Pero mantener la doble realidad del embarazo requería una vigilancia constante y estresante. Valentina seguía asistiendo a citas médicas secretas en una clínica privada donde Daniela la acompañaba, sesiones donde podía hablar honestamente con médicos que conocían la situación completa de la paternidad incierta. Estas citas proporcionaban información médica más completa que las visitas oficiales con el obstetra que compartía con Rodrigo, donde Valentina tenía que ser cuidadosa sobre qué preguntas hacía y qué información revelaba por temor a inconsistencias que pudieran despertar sospechas. Daniela manejaba toda la documentación de estas citas secretas, manteniendo registros médicos separados que nunca podrían mezclarse accidentalmente con los oficiales. Coordinaba las historias para asegurar que las fechas y la información se alinearan entre las dos versiones de la realidad que Valentina estaba viviendo. El estrés de esta gestión constante comenzó a afectar a Daniela de maneras que no había anticipado, causándole insomnio, dolores de cabeza por tensión y una ansiedad crónica que nunca podía compartir completamente con nadie. Su hermana Lucía notó el cambio en Daniela, la manera en que estaba cada vez más tensa y distraída, como a veces se despertaba en medio de la noche claramente angustiada. Lucía preguntaba repetidamente qué estaba mal, si estaba teniendo problemas en el trabajo o si había algo que pudiera hacer para ayudar. Daniela solo podía ofrecer respuestas vagas sobre el estrés laboral aumentado, incapaz de compartir la verdadera fuente de su angustia. El secreto creaba una distancia entre las hermanas que nunca había existido antes, y Daniela sentía esa pérdida de conexión como una herida adicional causada por la situación en la que había sido colocada. Cuando Valentina llegó al 5º mes de embarazo, ocurrió algo que amenazó con desmoronar cuidadosamente toda la elaborada construcción de mentiras. Mateo Reyes, el padre biológico que se suponía que nunca sabría del embarazo, llegó inesperadamente a Buenos Aires para una reunión de negocios. Contactó a la firma Márquez Asociados, buscando programar una reunión con Valentina para discutir una posible colaboración en un proyecto grande. Era completamente inocente de su parte, una interacción profesional normal entre colegas que habían trabajado juntos en el pasado. Pero para Valentina y Daniela, era una crisis potencial de proporciones catastróficas. Valentina entró en pánico cuando Daniela le informó sobre la petición de reunión de Mateo.
Su embarazo ahora era visiblemente obvio, imposible de ocultar bajo ropa incluso cuidadosamente seleccionada. Si Mateo la veía embarazada de 5 meses, podría hacer cálculos mentales sobre el tiempo. Podría recordar su último encuentro íntimo y darse cuenta de la posibilidad de que pudiera ser el padre. Incluso si no llegaba a esa conclusión inmediatamente, vería que Valentina estaba embarazada, en lo que ella había afirmado era un matrimonio donde los hijos no eran parte del plan, y podría hacer preguntas incómodas. Daniela se encontró en la posición de tener que ayudar a Valentina a evitar a Mateo completamente. Una tarea complicada, dado que él estaba específicamente buscando reunirse con ella para asuntos de negocios legítimos. Coordinaron una serie de excusas elaboradas, Valentina afirmando estar enferma, luego comprometida con emergencias familiares, luego atrapada en crisis de clientes que requerían su atención inmediata. Daniela manejaba toda la comunicación con Mateo, ofreciendo alternativas en forma de otros ejecutivos de la firma que podían reunirse con él, sugiriendo videoconferencias que Valentina luego cancelaba en el último minuto. Mateo eventualmente se frustró con la evasión obvia y contactó a Daniela directamente, preguntando si había hecho algo para ofender a Valentina, si había alguna razón por la cual ella parecía estar evitándolo tan deliberadamente. Daniela se encontró en la posición horrible de tener que mentirle directamente, inventando historias sobre el estrés extremo que Valentina estaba experimentando debido a problemas de salud no especificados, sugiriendo que simplemente no era un buen momento para colaboraciones nuevas. Mintió suavemente pero efectivamente, otra línea que nunca había planeado cruzar, pero que se encontró cruzando porque la alternativa era el colapso completo del elaborado engaño. Mateo finalmente dejó Buenos Aires sin haber visto a Valentina. Su confusión obvia, pero su naturaleza profesional previniendo que presionara más agresivamente. Cuando el peligro pasó, Valentina estaba tan aliviada que casi colapsó. La tensión de las 2 semanas durante la visita de Mateo, habiéndola llevado al límite del agotamiento. Daniela la vio llorar por primera vez. Lágrimas de alivio mezcladas con culpa y terror de cuán cerca habían estado del desastre. Fue durante esta crisis que Daniela comenzó a cuestionar seriamente si podía continuar siendo parte de esta situación. El estrés era insostenible y cada vez que superaban un obstáculo aparecía otro potencial. Más importante, Daniela estaba empezando a sentir que estaba perdiendo su propia brújula moral, que cada mentira y cada evasión estaba erosionando su sentido de quién era como persona. Había aceptado ayudar a Valentina parcialmente por compasión y parcialmente por necesidad práctica, pero no había anticipado completamente cuán corrosivo sería vivir dentro de este engaño día tras día. Confrontó a Valentina una noche después de que todos los demás habían dejado la oficina, diciéndole que necesitaban hablar honestamente sobre la sostenibilidad de la situación. Valentina escuchó mientras Daniela expresaba sus preocupaciones, su agotamiento, su creciente sensación de que estaban jugando un juego que no podían ganar indefinidamente. Cuando Daniela terminó, Valentina permaneció en silencio por largo tiempo antes de responder. Con voz suave, Valentina admitió que había sido egoísta al involucrar a Daniela en esto, que había subestimado el costo que cobraría en alguien más allá de ella misma. Dijo que comprendería si Daniela quería terminar su empleo, que no la retendría y que proporcionaría referencias excelentes a pesar de las circunstancias complicadas de su partida. Pero también le pidió a Daniela que considerara quedarse solo 4 meses más, hasta que el bebé naciera y las cosas se estabilizaran en una nueva normalidad. Después de eso, prometió Valentina, liberaría a Daniela de cualquier obligación continua e incluso la ayudaría a encontrar una nueva posición en otra firma si eso era lo que Daniela quería.
Daniela luchó con esta petición durante días. Parte de ella quería irse inmediatamente, cortar los vínculos con una situación que se estaba volviendo cada vez más tóxica. Pero otra parte reconocía que había llegado tan lejos que retirarse ahora, cuando el final estaba a la vista, parecía una forma extraña de cobardía. Si iba a cargar con la responsabilidad moral de haber ayudado a crear esta situación, tal vez tenía la obligación de ver cómo terminaba. Acordó quedarse hasta el nacimiento del bebé, pero dejó claro que después evaluaría seriamente si podía continuar trabajando para Valentina a largo plazo. Valentina aceptó estos términos con gratitud obvia, prometiendo que los últimos meses serían más fáciles, que lo peor había pasado. Pero ambas mujeres estaban equivocadas sobre eso. El verdadero desafío todavía no había llegado, y vendría de una dirección que ninguna de ellas había anticipado completamente. En el 7º mes del embarazo, durante una cena familiar con los padres de Rodrigo, la madre del cirujano hizo un comentario casual sobre cómo el bebé se parecería probablemente a su hijo dado los fuertes genes de la familia Sánchez. Rodrigo había reído y acordado, hablando de cómo todos en su familia compartían ciertas características físicas distintivas que se transmitían generación tras generación. Daniela, que estaba presente en la cena en su capacidad profesional, ayudando a Valentina con algunos documentos de trabajo, vio la expresión que cruzó el rostro de su jefa. Era terror puro, la realización de que cuando el bebé naciera con características que potencialmente no coincidían con la familia Sánchez, habría preguntas que serían mucho más difíciles de evadir que una reunión no deseada con un examante. La genética no miente, y un bebé que claramente no se parecía a Rodrigo despertaría sospechas que ninguna cantidad de planificación cuidadosa podría prevenir completamente. Esa noche, después de que la cena terminara y estuvieran de regreso en la oficina, recogiendo los documentos que habían usado como pretexto para la presencia de Daniela, Valentina finalmente expresó el miedo que había estado suprimiendo durante meses. ¿Qué pasaría si el bebé nacía con características que hacían obvia la paternidad diferente? ¿Qué pasaría si toda esta elaborada construcción de mentiras se derrumbaba no porque alguien descubriera la verdad, sino porque la verdad simplemente se hacía visible en el rostro de un niño inocente? Daniela no tenía respuestas reconfortantes que ofrecer, solo podía decir la verdad, que habían hecho todo lo posible para manejar una situación imposible, pero que últimamente siempre había estado fuera de su control completo. El bebé vendría con su propia apariencia, su propia identidad, y no importaba cuánto planearan o controlaran todo lo demás. Eso era algo que tendrían que enfrentar cuando sucediera. Capítulo 4. Si te gustan nuestras historias y quieres ayudarnos a continuar trayendo contenido intenso como este, suscríbete ahora al canal, activa la campanita de notificaciones, deja un like y escribe en los comentarios desde qué país estás viendo. Tu apoyo es fundamental para nosotros y nos permite seguir contando historias que honran el coraje, la dignidad y a quienes enfrentan situaciones imposibles con la cabeza en alto. El nacimiento llegó en una cálida noche de verano, 3 semanas antes de la fecha prevista. Daniela recibió la llamada de emergencia de Valentina a las 2 de la madrugada, su jefa claramente en trabajo de parto y entrando en pánico no solo por el dolor físico, sino por el terror de lo que vendría después. Rodrigo estaba con ella, por supuesto, el esposo atento llevando a su esposa al hospital privado donde habían planeado que ocurriera el parto. Pero Valentina había insistido en que Daniela también viniera, necesitando la presencia de la única persona que conocía toda la verdad. Daniela llegó al hospital 1 hora después, encontrando a Rodrigo en la sala de espera, luciendo emocionado pero también agotado. Él expresó sorpresa de verla allí, de
Pero Valentina había preparado una historia sobre documentos urgentes de trabajo que necesitaban ser firmados, incluso durante el parto. Una excusa débil que Rodrigo aceptó porque estaba demasiado distraído para cuestionarla seriamente. Daniela se sentó en la sala de espera, su estómago revuelto con ansiedad mientras esperaban noticias del parto. El trabajo de parto duró 8 horas, un proceso largo y difícil que dejó a Valentina exhausta, pero finalmente dio como resultado el nacimiento de una niña sana. Cuando la enfermera salió para anunciar el nacimiento y permitir que Rodrigo viera a su esposa y al bebé, Daniela observó la transformación completa del cirujano normalmente controlado en un padre abrumado de emoción. Había lágrimas en sus ojos mientras seguía a la enfermera, completamente inconsciente de que la niña que estaba a punto de conocer no llevaba sus genes. Valentina había pedido específicamente que Daniela fuera permitida en la habitación después de que Rodrigo tuviera su primer momento con el bebé. Cuando Daniela finalmente entró, encontró a su jefa en la cama del hospital, luciendo pálida y exhausta, con Rodrigo sentado junto a ella, sosteniendo un pequeño bulto envuelto en mantas rosadas. La expresión en el rostro de Rodrigo era de puro asombro y amor, completamente cautivado por la pequeña vida en sus brazos. Daniela se acercó y miró a la recién nacida, y su corazón se hundió. La bebé tenía características distintivas que claramente no provenían de Rodrigo. Su piel tenía un tono ligeramente más oscuro que el de ambos padres oficiales. Sus ojos, cuando los abrió brevemente, eran de un color avellana inusual, y la forma de su nariz y su boca recordaban inequívocamente a alguien más. Daniela había visto fotos de Mateo Reyes durante los meses en que había investigado discretamente sobre él para Valentina, y la similitud era imposible de ignorar para alguien que sabía la verdad. Pero Rodrigo, completamente ignorante de cualquier razón para dudar, solo veía a su hija. Hablaba con voz llena de maravilla sobre cómo era perfecta, cómo tenía los ojos de su abuela materna, cómo su nariz se parecía a la de su hermana. Estaba construyendo una narrativa de similitudes familiares basada en conexiones que quería ver, interpretando las características de la bebé a través del lente de sus expectativas y deseos. Daniela reconoció que este es el poder de la paternidad percibida, la manera en que las personas ven lo que esperan ver cuando sostienen a un bebé que creen que es suyo. Valentina observaba a su esposo con el bebé, su expresión compleja e imposible de leer completamente. Había alivio de que Rodrigo no estuviera cuestionando la paternidad, gratitud por su genuino entusiasmo y amor por la niña, pero también algo más oscuro, culpa, quizás, o el peso de saber que este hermoso momento estaba construido sobre mentiras fundamentales. Cuando sus ojos se encontraron con los de Daniela, había un intercambio silencioso de comprensión, una confesión muda de que habían cruzado el punto de no retorno. En los días que siguieron al nacimiento, Daniela observó mientras la familia se ajustaba a su nueva realidad. Rodrigo era un padre devoto, tomándose tiempo libre del hospital para estar con su esposa e hija, despertándose para alimentaciones nocturnas, cambiando pañales con dedicación que sorprendió a todos los que lo conocían como un cirujano obsesionado con el trabajo. Valentina parecía genuinamente conmovida por esta transformación, y Daniela podía ver que había amor real floreciendo entre los tres, una unidad familiar que parecía auténtica incluso si sus fundamentos eran falsos. Pero la situación se complicó cuando los padres de Rodrigo vinieron a conocer a su nieta. La madre de Rodrigo, una mujer de 65 años, con opiniones fuertes sobre todo, tomó a la bebé en sus brazos y después de unos momentos
Comenzó a hacer comentarios sobre cómo era interesante que la niña no se pareciera mucho a nadie de la familia Sánchez. No era acusatorio inicialmente, solo observacional, pero había una nota de curiosidad en su voz que puso a Valentina visiblemente tensa. Valentina respondió rápidamente, señalando características que afirmaba venían de su propio lado de la familia, inventando similitudes con tíos lejanos y abuelos que la suegra nunca había conocido. Rodrigo defendió a su esposa, diciendo que los bebés cambian dramáticamente en sus primeros meses y que era demasiado pronto para hacer juicios sobre a quién se parecía la niña. La conversación pasó a otros temas, pero Daniela había visto la semilla de duda plantada y sabía que con el tiempo esa semilla podría crecer si no era cuidadosamente manejada. Fue entonces cuando Daniela tomó una decisión que había estado considerando durante semanas. Había cumplido su promesa de quedarse hasta el nacimiento del bebé. Había ayudado a Valentina a navegar los aspectos más difíciles del embarazo y el parto, pero no podía continuar siendo parte de este engaño en curso. No podía pasar los próximos años observando a esta familia construida sobre mentiras, esperando siempre el momento en que todo se derrumbara. Necesitaba distancia, necesitaba reconstruir su propia vida y su propio sentido de integridad que había sido erosionado durante los últimos 9 meses. Cuando Valentina regresó al trabajo después de un breve permiso de maternidad, Daniela solicitó una reunión privada. Con voz firme pero gentil, explicó que había decidido renunciar a su posición. No era por resentimiento o enojo, aclaró, sino simplemente reconocimiento de que había alcanzado el límite de lo que podía manejar emocionalmente. Había cumplido su compromiso, había ayudado a Valentina a través de la crisis más inmediata, pero necesitaba seguir adelante por su propia salud mental y bienestar. Valentina recibió la noticia con tristeza obvia, pero también con comprensión. Dijo que había esperado esta decisión, que sabía que había pedido demasiado y que el costo para Daniela había sido injusto. Cumplió su promesa anterior de proporcionar referencias excelentes y conexiones profesionales, y fue más allá ofreciendo una indemnización generosa que permitiría a Daniela tomarse tiempo para encontrar la posición correcta en lugar de tener que aceptar cualquier cosa por necesidad financiera inmediata. Las últimas semanas de Daniela en Márquez Asociados fueron extrañamente emotivas. Había pasado 5 años de su vida dedicada a esta firma y especialmente a Valentina, y a pesar de todo lo complicado de los últimos meses, había conexiones reales y respeto mutuo que habían sido construidos. Cuando llegó su último día, Valentina la llamó a su oficina para una conversación final privada. Con el bebé durmiendo en un Moisés junto a su escritorio, Valentina habló con una honestidad que había sido rara durante su relación profesional. Agradeció a Daniela no solo por su competencia como asistente ejecutiva, sino por su lealtad y compasión durante el período más difícil de su vida. Admitió que había manipulado la situación de maneras que eran moralmente cuestionables, que había aprovechado la posición vulnerable de Daniela como su empleada para asegurar su cooperación. Reconoció que Daniela había sacrificado más de lo que debería haber sido pedido y que llevaría esa deuda de gratitud y culpa por el resto de su vida. Daniela aceptó la disculpa, pero también ofreció su propia perspectiva. Dijo que aunque la situación había sido imposiblemente difícil, había aprendido cosas importantes sobre moralidad, lealtad y las áreas grises, donde a veces las personas tienen que navegar cuando no hay opciones perfectas disponibles. No justificaba completamente lo que habían hecho, pero tampoco lo condenaba completamente.
La vida era más complicada que los juicios morales simples, y a veces las personas buenas hacían cosas cuestionables por razones que tenían sentido en el momento, incluso si las consecuencias eran inciertas. Las dos mujeres se abrazaron brevemente, un momento de conexión humana genuina que trascendía las complicaciones de su relación profesional. Cuando Daniela dejó la oficina por última vez, miró hacia atrás una vez, viendo a Valentina de pie junto a la ventana, sosteniendo a su hija. Una imagen que encapsulaba tanto la belleza como la tragedia de toda la situación. En los meses que siguieron, Daniela comenzó lentamente a reconstruir su vida. Encontró una nueva posición en una firma diferente, un trabajo menos demandante que le permitía más equilibrio entre vida personal y profesional. Dedicó más tiempo a su hermana Lucía, reparando la distancia que se había desarrollado entre ellas durante el período del embarazo de Valentina. Incluso comenzó a salir con alguien, un profesor universitario gentil que respetaba sus límites y no exigía más de lo que podía dar. Ocasionalmente veía actualizaciones sobre Valentina y su familia en redes sociales o en revistas de negocios. Las fotos mostraban lo que parecía ser una familia feliz. Valentina, Rodrigo y su hija, que estaba creciendo en una niña hermosa con características cada vez más distintivas. Los comentarios siempre mencionaban cuán transformado estaba Rodrigo por la paternidad, cómo el bebé había traído nueva vida y conexión a un matrimonio que todos habían asumido era puramente profesional. Daniela se preguntaba a veces si Valentina había tomado la decisión correcta, si el engaño había resultado en un resultado neto positivo a pesar de su naturaleza moralmente problemática. Una familia que de otra manera habría sido destruida permanecía intacta. Un bebé estaba creciendo, amado por dos padres devotos, y un matrimonio que había estado muriendo había encontrado nueva vitalidad. Pero también pensaba en Mateo Reyes, el padre biológico que nunca sabría que tenía una hija, en Rodrigo, que vivía una mentira sin saberlo, y en la niña que algún día podría descubrir que toda su identidad familiar estaba construida sobre decepciones elaboradas. No había respuestas fáciles, no había manera de saber si al final la verdad emergería y qué destrucción causaría cuando lo hiciera. Daniela solo sabía que había jugado su parte en algo más grande que ella misma, algo que la había cambiado fundamentalmente de maneras que todavía estaba procesando. Había aprendido que la lealtad tiene límites, que la compasión puede ser tanto una fortaleza como una debilidad, y que a veces las personas se encuentran en situaciones donde todas las opciones son malas y simplemente tienen que elegir cuál pueden vivir. Años después, cuando su propia vida se había estabilizado y había ganado perspectiva sobre todo lo que había sucedido, Daniela recibió un mensaje inesperado de Valentina. Era breve, simplemente diciendo que su hija había cumplido 5 años, que la familia estaba floreciendo y que Valentina pensaba en Daniela a menudo con gratitud por haber estado allí durante el momento más difícil de su vida. Adjuntaba una foto de la niña, ahora claramente mostrando características que no venían de Rodrigo, pero que él aparentemente seguía sin cuestionar. Tan completamente había aceptado su papel como padre. Daniela miró la foto por largo tiempo. Esta niña inocente que existía en el centro de un secreto que había consumido meses de la vida de Daniela. Era una niña hermosa, con ojos brillantes y una sonrisa radiante, claramente amada y bien cuidada. Y quizás eso era lo único que importaba al final. No los detalles complicados de cómo había llegado al mundo o quién exactamente había contribuido su ADN, sino que estaba creciendo segura, amada y feliz. Daniela respondió con un mensaje simple de felicitaciones y buenos deseos, cerrando finalmente ese capítulo de su vida.
Sabía que siempre llevaría el peso de lo que había ayudado a hacer, las mentiras en las que había sido cómplice, las verdades que había ayudado a enterrar. Pero también llevaba el conocimiento de que había ayudado a alguien en crisis desesperada, que su lealtad y compasión, por complicadas que fueran las circunstancias, habían permitido que una familia encontrara felicidad que de otra manera podría no haber existido. La vida raramente ofrece claridad moral perfecta. Daniela había aprendido. A veces las personas simplemente hacen lo mejor que pueden con información imperfecta y opciones imposibles, y tienen que vivir con las consecuencias de esas decisiones sin saber nunca completamente si hicieron lo correcto. Lo que Valentina le había susurrado ese día en la oficina, «Estoy embarazada», había iniciado una cadena de eventos que ninguna de ellas había podido prever completamente. Una historia de secretos y mentiras, pero también de familia, amor y la complejidad irreducible de la experiencia humana.